Entonces, les decía, vamos a repasar los aspectos centrales de la etiología. Vamos a ver los puntos claves de la etiopatogenia y describir lo que sabemos en relación a la clínica pediátrica y lo que nos ha tocado ver. Si hago esta actividad, ¿pueden ver esta diapositiva? Sí, doctor, estamos avanzando muy bien. ¿Se está moviendo? Sí, está cambiando, doctor. Ya, gracias, perdón por las dificultades, les aseguro que he hecho todo lo posible para superarlas. Bien, les decía, ¿por qué COVID-19? Porque la OMS decide poner este nombre de este virus para evitar el nombre de un país, de un grupo étnico o animal, y de este modo evitar estigmas en relación al nombre. Pero exactamente el nuevo nombre se toma de las palabras el CO de corona, P de virus y D de disease. Y 19 representa el año en que surgió el brote. Y se informó a la OMS el 31 de diciembre del 2019. La presentación se está moviendo, licenciado. Estamos en el COVID-19 en la diapositiva. Ahora tendríamos que tener una pregunta. ¿Es el COVID-19 o la COVID-19? ¿Están viendo esa diapositiva? No, mi estimado doctor. Nuevamente parece No que... se ve, doctor. Qué desastre. ¿Por qué COVID-19? Dice la pregunta, doctor. Entonces nos hemos parado ahí. ¿Ven esta diapositiva? Sí, ahora sí ha cambiado. Ok, ni modo, vamos a tener que seguir así. Entonces, ¿es el COVID-19 o la COVID-19? En realidad, ambas opciones se consideran válidas. Ustedes han debido entrar en la misma crisis porque a veces escuchamos en los medios de comunicación referirse al COVID-19 y otro a la COVID-19. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el error? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo con esta denominación? Lo cierto es que ambas opciones se consideran válidas. Este acrónimo se usa normalmente en masculino, es decir, el COVID-19, por influjo del género, es otra discusión del género. En este caso es el COVID-19 cuando hablamos del coronavirus como virus. Por lo tanto, estaríamos hablando del género masculino y de otras enfermedades víricas que toman el nombre del virus que la causa. Y como virus es masculino, viene como COVID. No obstante, se usa en femenino, es decir, la COVID. Por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud en sus páginas en español habla de la COVID, porque en este caso está justificado la COVID por ser el nombre femenino de la enfermedad. Pero como la enfermedad es femenino, entonces se habla de la COVID-19. Esta es la distinción en por qué ustedes van a escuchar en algunos momentos hablar del COVID-19, porque se refiere al virus, o la COVID-19, porque se refiere en género a la enfermedad. La pregunta es, ¿este es un nuevo virus? Y la respuesta, se están moviendo las presentaciones, ¿verdad, licenciado? Sí, doctor, está muy bien. Puede continuar. Okay. Entonces, nosotros sabemos ya que este no es un nuevo virus. Los coronavirus representan una amplia familia de virus RNA, alrededor de 39 especies que afectan a mamíferos y aves capaces de producir enfermedades en humanos, que van desde el resfrío común, aproximadamente el 10 al 25% de los casos son por este virus, hasta enfermedades severas. ¿Y cuál es el origen de este virus? En realidad se trata de una zoonosis. Y para recordar el término de zoonosis, hablamos de zoonosis cuando se trata de una enfermedad o una infección que se transmite de forma natural de los animales vertebrados a los humanos. Hay más de 200 tipos conocidos de zoonosis. Y las zoonosis incluyen un porcentaje de las enfermedades nuevas y existentes en los humanos.
Una de las que más conocemos, como ustedes muy bien saben, es la rabia, que se puede prevenir al 100% mediante una vacunación y otros métodos. Entonces, el origen de este virus está fundamentado en una zoonosis. La pregunta es, ¿cómo surgió esta zoonosis? Se empezó a estudiar este problema inicialmente el 2002, porque el primer virus, SARS, el SARS del 2002, se generó en una zoonosis donde los murciélagos habían transmitido la enfermedad, este primer hospedero, el murciélago, a unos animales parecidos a los gatos, que se llama el civet, y de este habría, siendo este especie de gato el segundo hospedero, haber pasado al tercero, que sería el hombre. Este primer SARS afectó a más de 8.000 personas y se produjeron más de 7 muertes. Fíjense ustedes que la mortalidad de este primer SARS, que este fue el primer coronavirus, fue aproximadamente del 10%. Luego apareció un segundo, el 2012, y en este caso, este síndrome de dificultad respiratoria del Oriente Medio también se generó en una zoonosis, donde se cree que una vez más fue el murciélago el primer hospedero, el camello fue el segundo, y finalmente el tercero nuevamente fue el humano. Se tuvieron menos casos, alrededor de 2.500, más de 800 muertes, pero fíjense que la mortalidad era del 35%. El coronavirus que estamos viendo actualmente también es un SARS coronavirus, pero la mortalidad es mucho más baja. Antes de hablar de él, vale decir que estos dos, el SARS inicial que apareció en el 2002 y el segundo, el MERS del 2012, son cuadros que aún no han desaparecido. Sin embargo, aparecen casos aislados ocasionalmente. Por lo tanto, ahora estamos aquí. Hemos hablado del primer SARS del 2002, donde del murciélago pasó al civet, que les decía que es una especie de gato, y luego a nosotros. Luego tenemos el segundo, que fue el 2012, de los murciélagos al camello y luego al humano. Y finalmente que aparece el 2019, donde inicialmente se consideró que se produjo una vez más del murciélago, que es característico del coronavirus en este animal, al pangolín, que es una especie de armadillo. Sin embargo, actualmente están dudando si el pangolín fue realmente el segundo hospedador. Actualmente están considerando la posibilidad de que haya sido un otro reptil. Por lo tanto, este punto no está totalmente definido. Lo cierto es que es nuevamente una zoonosis que terminó en nosotros como tercer hospedador. Con relación a las características del virus, que ustedes lo van a revisar con mayor amplitud posteriormente, estas son las características más importantes que hay que conocer del virus. Fíjense ustedes que este virus tiene una forma de corona, de allí viene el nombre de coronavirus, y está conformado por varias proteínas. Una de las más importantes es esta, la proteína spike, o proteína en punta, o proteína en lanza, o en punzón. Es aceptable cualquiera de estas denominaciones. Luego tenemos la segunda proteína, que es esta, la proteína de membrana. Luego tenemos otra aquí en amarilla, que es la proteína de envoltura. Y luego tenemos una otra proteína que está muy en contacto con el RNA, haciendo cuerpo con el mismo, que es la proteína N. De las muchas características que tiene este virus en su complejidad, solo vale la pena que recordemos estas en términos de este activador de conocimientos previos para posteriormente facilitar su discusión y análisis en posteriores presentaciones. Entonces, en relación a la etiopatogenia, una vez que el virus, a través de las conjuntivas, a través de la respiración
o a través de la boca por objetos contaminados ingresa a nuestro organismo, actualmente se cree que hay una primera multiplicación en la vía respiratoria superior. Pero este no es el órgano blanco. Si ustedes se ponen a pensar cuál es el periodo de incubación de la gripe y se responden a sí mismos esta respuesta, encontrarán como respuesta que el tiempo de incubación de una gripe puede ser tan variable y tan corta que de 1 a 3 días. Cuando uno se pregunta por qué es tan corto el periodo de incubación en la gripe, la respuesta es que el órgano blanco es la vía respiratoria superior. Por lo tanto, tan pronto como llega al órgano blanco, se desarrolla la enfermedad. En cambio, en este caso, el órgano blanco y la célula clave que afecta no está a este nivel. Si bien aquí se produce una primera multiplicación, este no es el órgano blanco, lo que explica que tenga un periodo de incubación prolongado que puede variar entre 1 a 14 días, usualmente entre 6 a 9 días como término medio, y en los niños se considera que el término medio es un poco más elevado, alrededor de 9 a 10 días. Lo cierto es que el periodo de incubación es más largo que el de la gripe porque el órgano blanco no es la vía respiratoria, es el pulmón. Por lo tanto, el virus va descendiendo de tal manera que cuando ya estamos en el bronquio, continúa en su invasión broncógena descendente, llega a los bronquiolos y finalmente llega a los sacos alveolares y de allí se localiza fundamentalmente en el alveolo. Entonces, ahora vamos a visualizar un poco este alveolo. Entonces, este es nuestro alveolo. Aquí tenemos el neumocito tipo 1 y aquí tenemos el neumocito tipo 2, que es el que produce el surfactante. Entonces, para unirse al neumocito tipo 2 o célula alveolar de tipo 2, esta representa, si bien el alveolo y en los pulmones es el punto clave de invasión, el neumocito tipo 2 es el objetivo central. ¿Por qué? Porque a nivel de los neumocitos tipo 2 es que se encuentran los receptores donde el virus encaja exactamente como una llave. El ECA2. Entonces, estos receptores se encuentran en el neumocito tipo 2. Recuerden que la ECA2 es la enzima convertidora de la angiotensina 2. Pero ustedes también deben saber, para comprender por qué se presentan las manifestaciones en otros lugares, que este no es el único lugar donde se encuentra este receptor llamado ECA2. Si bien las células alveolares o neumocitos tipo 2 es uno de los principales lugares donde se encuentra este receptor, también se encuentra en las células del intestino, del riñón y de los vasos sanguíneos. Entonces, conclusión, órgano blanco, pulmón, célula blanco, neumocito tipo 2, receptor ECA2. ¿Existen otros receptores? Sí, existen otros. Por ejemplo, el CD147 que también está en los linfocitos T. Veamos ahora la colonización de la célula blanco. Aquí tenemos el neumocito tipo 2 y aquí tenemos al virus que va a utilizar la proteína S, la proteína Spike, para unirse a este receptor que hemos mencionado, el ECA2. Una vez que se produce la unión de este receptor en anaranjado, que hemos dicho que es la proteína S o proteína Spike, que es la proteína a través de la cual se produce el enlace, empiezan nuestros problemas con el coronavirus. Entonces, yo les invito a que hagamos un repasito muy breve de lo que implica los procesos fundamentales de la genética molecular. Ya sabemos que el ADN es capaz de producir un mecanismo de replicación dentro del núcleo. Entonces, del núcleo de la célula. Por lo tanto,
Esto significa que el ADN es capaz de sacar copias idénticas de sí mismo. Esto sería la replicación. El ADN va a producir un mecanismo de transcripción. ¿Y qué es la transcripción? Significa que el ADN es capaz de sacar copias de su información, pero en otra molécula. Y esta molécula es el ARN. Por lo tanto, la transcripción es la información del ADN, pero en otra molécula que es el ARN. Luego el ARN sale de la célula y se dirige a la fábrica de proteínas que son los ribosomas. Y aquí se produce otro fenómeno que se llama traducción. Esto significa que el mensaje de los genes en forma de ARN sirve para formar proteínas. Esto nada más como un repasito de lo que es los procesos fundamentales de la genética molecular. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el coronavirus? El coronavirus lo que hace es hackear nuestro sistema molecular. Vamos a trasladar a esta imagen lo que acabamos de explicar. Dentro de la célula se produce la replicación del ADN. El ADN va a hacer la transcripción al ARN. El ARN sale normalmente de la célula, trabaja sobre nuestros ribosomas y estos producen proteínas. Esto es lo que normalmente hacemos. Los virus, no estoy hablando del coronavirus, los virus gripales en general, para actuar, tienen que entrar dentro de la célula. Y tienen que actuar dentro de la célula para cambiar la producción de las proteínas. El coronavirus no necesita necesariamente ingresar dentro del núcleo de la célula para producir este fenómeno. Por lo tanto, lo único que hace el coronavirus una vez que logra ingresar a nuestro neumocito tipo 2 es reemplazar el ARN. Y por lo tanto, el ARN que ha sido reemplazado, como el término moderno actual es hackear, ha hackeado nuestro ARN y nuestro ARN ahora es el del virus y el del virus está ordenando a nuestros ribosomas que produzca proteínas. Entonces la pregunta, ¿qué proteínas se producen? Pues se producen un tipo de proteínas que se llaman ARN polimerasas del virus. La pregunta es, ¿qué hacen estas ARN polimerasas dependientes del virus? Pues lo que hacen es copias íntegras del virus, copias parciales del virus, que corresponden a las proteínas S, M, E y N, a las cuales me he referido, para que al final se formen millones de virus que infectarán otras células. Bueno, este es un resumen bastante rápido de lo que ocurre con el coronavirus en nuestro organismo. A partir de acá les voy a presentar mis dibujos. Una vez que esto ocurre, ¿qué pasa con nuestros neumocitos? Pues nuestros neumocitos ahora tienen en su superficie las proteínas R que se han fusionado en su membrana, las proteínas S del virus, que se han fusionado en su membrana al ingresar dentro de ellos y por lo tanto estas proteínas S son detectados por las células presentadoras de antígeno que es dibujado como rojo. Estas células presentadoras de antígeno van a reconocer fundamentalmente a estas proteínas que son la proteína S. Las células presentadoras de antígeno son fundamentalmente los macrófagos y las células dendríticas y hay otras más. Pero fundamentalmente podríamos hablar de estos dos que lo que van a hacer es fagocitar a nuestras células infectadas. Entonces, las células presentadoras de antígeno que han fagocitado a las células, lo que van a hacer es presentar estos antígenos a los linfocitos T. Entonces, ¿qué van a hacer los linfocitos T? Los linfocitos T lo que van a hacer es producir
citoquinas. Fundamentalmente, ¿qué citoquinas? La interleuquina 2, la interleuquina 6 o interleucina si prefieren, y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos factores van a disparar la acción de los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B van a interactuar con los linfocitos T, donde las citoquinas funcionan en un aspecto central en esta comunicación. Luego, los linfocitos B se van a convertir en células plasmáticas, y estas células plasmáticas lo que van a hacer es presentar las inmunoglobulinas o los anticuerpos. Ustedes saben que el primero que aparece es la inmunoglobulina M, que nos indica una infección aguda, y más adelante aparecerá la inmunoglobulina G, que durará por mayor tiempo. Por lo tanto, cuando estamos trabajando en las pruebas que les van a presentar en las charlas, cuando estamos hablando de las inmunoglobulinas, ya saben qué pruebas se tendrían que hacer para detectarlas. Cuando estamos hablando de buscar antígenos, estamos buscando los antígenos del virus. Y los principales antígenos son estas proteínas que les he mencionado al inicio de esta charla. Ustedes también deben saber, como habíamos mencionado, que las células endoteliales de los vasos sanguíneos también tienen los receptores ECA2. Por lo tanto, los virus van a venir a unirse también a estos receptores ECA2 de las células endoteliales de los vasos sanguíneos, lo cual va a desencadenar fenómenos tromboembólicos. La pregunta sería, ¿qué factores de coagulación se activan? Pues se activa el complejo factor 8, factor de von Willebrand. Este complejo, que es la unión del factor 8 con el factor de von Willebrand, está compuesto por estas dos moléculas, ¿no? El factor de 8 y el factor de von Willebrand, que es producido por las células endoteliales. Estos factores derivados del plasma humano actúan como los correspondientes factores plasmáticos endógenos, explicando los fenómenos tromboembólicos. Entonces, hasta aquí les he hecho un resumen de la etiología y les he hecho un resumen de la etiopatogenia, que servirá como un mecanismo para activar los conocimientos previos para que ustedes puedan discutirlos estos más adelante y con mayor detalle. ¿Qué sabemos de las manifestaciones clínicas en pediatría? Uno de los estudios retrospectivos más grandes que se hizo tuvo que haber nacido necesariamente del lugar donde se generó. Ustedes saben que Wuhan, que es un mercado donde están los animales vivos a la venta, se cree que fue el punto central donde se produjo este cambio entre el segundo hospedador a nosotros, que seríamos el tercer hospedador. Entonces, en China tuvieron la primera información en relación a lo que pasaba en los niños. Este estudio, que está acá en azul, es el estudio de Dong et al. Lo que hizo fue hacer un estudio retrospectivo, pero fue un estudio grande de 2.143 niños. Este es probablemente el primer estudio que muestra las características epidemiológicas y la dinámica de la transmisión del COVID-19 infantil, mostrando claramente la fácil transmisión de persona a persona que se produce en este grupo de población en el cual nosotros trabajamos. Sabemos a partir del 8 de febrero del 2020 que de los 2.143 pacientes pediátricos incluidos en este estudio, solo un niño murió. Por lo tanto, la tasa de letalidad es extremadamente baja comparada a la de los adultos. Por otro lado, la mayoría de los casos fueron leves, con mucho menos casos graves y casos críticos, 5.9% comparado al que ocurría en los adultos, donde hay un 18.5%. La pregunta es, ¿por qué la mayoría de los casos de COVID-19 en niños son menos graves? Lo cierto es que no lo sabemos realmente. Hay varios factores que se están generando como supuestos teóricos, tienen una base razonable, lo suficientemente útil como para considerarlos como posibilidades, pero no sabemos a ciencia cierta por qué.
Lo que al momento podríamos decir que si bien los niños generalmente están en casa, esto hace que sean menos expuestos a pacientes enfermos, podría ser uno de los factores. Otro es que el receptor ECA2 al SARS-CoV-2 en los niños es menos sensible a esta unión debido a factores como la madurez y la función que todavía no tiene la misma efectividad aparentemente que en el adulto. El otro es que los niños a menudo experimentan infecciones respiratorias, por ejemplo, las que pasan en invierno y pueden, por lo tanto, experiencia previa tener los niños. Entonces, tener como consecuencia niveles más altos de anticuerpos contra el virus comparado a lo que ocurriría con los adultos que no tienen esta amplia exposición. Porque ustedes saben que los niños normalmente presentan un mínimo de 3 a 5 episodios virales al año y un número parecido de cuadros diarreicos, más aún si son niños que están en una guardería donde este valor muy fácilmente podría duplicarse, lo cual explicaría esta experiencia a los virus y por lo tanto un sistema inmunológico con mayor experiencia en esta probable explicación. Entonces, los niños expuestos a menudo a estas infecciones respiratorias, por ejemplo el virus sincitial respiratorio, pueden tener niveles más altos de anticuerpos contra virus que los adultos. El sistema inmunitario de los niños todavía se está desarrollando y puede responder a los patógenos de manera diferente a los adultos, aparentemente no con esta gran expresividad en lo que se refiere a los mecanismos inflamatorios. Entonces, los niños representan un grupo menos vulnerable en lo que respecta a la morbimortalidad. Después de decir todo esto, los niños representan un grupo menos vulnerable en lo que respecta a la morbimortalidad. En realidad hay que ser muy prudentes para pensar algo como esto, porque los resultados del estudio de Dong encontraron una mayor proporción de casos graves a menor edad. Ok, de acuerdo. Los casos son menos graves, hay menores tasas de letalidad, pero dentro de los niños, donde se presentan los casos graves, dentro de lo infrecuentes que son, pero los que existen, generalmente lo hacen en niños pequeños. El 10.6 en menores de 1 año, 7.3 de 1 a 5 años, 4.2 de 6 a 10 años. Entonces, fíjense ustedes que mientras más pequeño es el niño, entonces hay una mayor frecuencia de casos graves, sugiriendo que los niños pequeños, especialmente los lactantes, son los más vulnerables a las infecciones por SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los mecanismos para explicar o para entender la diferencia entre las manifestaciones clínicas entre niños y en adultos? Lo cierto es que no sabemos. La verdad es que no sabemos. Solamente tenemos supuestos teóricos. Lo que sabemos hasta la fecha, y de acuerdo a la más grande revisión de niños con COVID-19, que como ustedes saben incluye a 2.143 niños en China, solo 112 de estos niños, es decir, el 5.6%, tenían enfermedad grave. La gravedad estaba catalogado por la hipoxia, y 13 niños, 0.6% nada más, desarrollaron insuficiencia respiratoria o una falla multiorgánica con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Lo que nos recomiendan este otro grupo de investigadores, Fang y colaboradores, recomendaron que los niños con comorbilidades como enfermedades congénitas del corazón, enfermedades pulmonares, enfermedades de vías respiratorias y niños con desnutrición, entre otros, son más vulnerables a las complicaciones por SARS-CoV-2. Más específicamente, serían, por lo tanto, más propensos a enfermedades graves. Yo me voy a permitir aquí hacer un comentario que quisiera que lo analicen con todas las limitaciones que me van a
con todas las limitaciones que implica hablar en base a la experiencia. Ustedes saben que es el que menor grado de evidencia, menor grado de fuerza tiene en lo que se refiere a hablar sobre evidencia. Pero en fin, se los voy a decir. Los niños que yo manejo en mi hospital ya no son más en la sala donde yo trabajo, que es una sala que fue diseñada originalmente para atender a la desnutrición primaria. Ha cambiado la realidad epidemiológica en los hospitales. Por lo tanto, los niños con desnutrición primaria, es decir, aquellos niños que se desnutren debido a factores económicos de la familia deficientes y que por lo tanto no pueden adquirir los alimentos y que como consecuencia se desnutren por la pobreza, desnutrición primaria, ya no es más la principal causa de la desnutrición en los hospitales de tercer nivel. La realidad epidemiológica de los hospitales ha cambiado. Actualmente, la mortalidad, más bien, la morbimortalidad más importante de la desnutrición ocurre en los niños con desnutrición secundaria. Por lo tanto, los niños que estoy atendiendo son niños que tienen enfermedades congénitas y se desnutrieron por su cardiopatía. Tengo niños con problemas pulmonares que me los refieren de neonatología porque son niños que son complejos y que hay que trabajar en su rehabilitación porque tienen las secuelas de los mecanismos que se han empleado para sostener a estos niños como ventilación a presión positiva, periodos prolongados de oxígeno. Entonces son niños que tienen displasia broncopulmonar, son niños que antes se morían y que ahora sobreviven porque tenemos más medios. Los niños que tenían problemas digestivos graves, ahora también sobreviven más. Por lo tanto, los niños que estoy viendo son niños que tienen estas características. Cuando estábamos atravesando la pandemia, diríamos que la mayor parte de los niños que estuvieron en mi sala en algún momento aparecieron con COVID. Lo cierto es que cuando un niño se enferma en el hospital y empieza a hacer un síndrome febril, siempre, como ustedes saben, estamos obligados a descartar infecciones asociadas a cuidados de salud. Por lo tanto, se hace un protocolo de estudio. En ese protocolo de estudio actualmente se incluye el SARS-CoV-2. Por lo tanto, se empezaron a hacer estos estudios. Por otro lado, si queremos actualizar una placa radiográfica de este niño, entonces nos piden que para solicitar la placa tenemos que tener una prueba actualizada del SARS-CoV-2. Lo cierto es que estos niños, que según estos autores son los que deberían estar más propensos a enfermedades graves o a agravar su condición preexistente, en la mayor parte de las veces no lo hicieron. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con estos virus, con estos niños infectados por el SARS-CoV-2, cuando ya habían pasado la enfermedad. Por lo tanto, tenían inmunoglobulina G. Uno que otro tenía la fase inicial, es decir, habíamos detectado inmunoglobulina M en títulos altos. Lo único que tenían era fiebre, por lo cual entraron al protocolo de estudio. Aparentemente algo parecido ha ocurrido en otras salas donde también había niños graves, como los niños con oncología. Nosotros como médicos interconsultantes vamos recorriendo todo el hospital viendo a estos niños. Por lo tanto, ¿cuál es el peso real del SARS-CoV-2 para agravar la condición ya grave de por sí de estos niños? Yo diría que es un punto que nos toca analizar con más detalle. Parece que lo que parece lógico de esperar, que estos niños sean más propensos a agravar su condición preexistente, es un punto que está en discusión. Nosotros no lo vimos. Lo que al momento ha quedado claro, que el niño al ser asintomático o tener signos o síntomas poco específicos, es un ente que facilita el contagio de persona a persona. No se pueden aplicar medidas de prevención como el uso de barbijo, especialmente en los menores de 1 año.
Y los niños pueden eliminar el virus por vía fecal hasta 2 semanas después de haberse negativizado la presencia del mismo en vía respiratoria. Entonces, fíjense, los niños pueden eliminar el virus por vía fecal hasta 2 semanas después de haberse negativizado la presencia del mismo en la vía respiratoria. Todo lo señalado hace que el niño, en especial el lactante, sea un propagador de la enfermedad. Entonces, los niños son un problema en este cuadro que estamos viviendo todos nosotros, aparentemente, fundamentalmente como un medio de contagio. Porque como enfermedad, las enfermedades graves son extremadamente infrecuentes. Dong trató de hacer una definición de casos sospechosos y casos confirmados cuando estuvo trabajando, descubriendo cómo se comportaba esta enfermedad en los niños. Y él decía que los niños con casos sospechosos deben ser pues niños en quienes hay algo acá para sospecharlos. Primero, lógico, haber estado en contacto en el medio. Y que además deberían haber 2 de las siguientes condiciones, o fiebre, o síntomas respiratorios, o síntomas digestivos. Pruebas de laboratorio sugerentes. Pero también deberíamos haber hecho otras pruebas para descartar otros cuadros virales. Es decir, tendríamos que haber hecho un panel viral y tendríamos que haber hecho un panel de otras infecciones atípicas para considerar un caso sospechoso. Entonces, ¿cuál sería un caso confirmado? Si estos niños presentaran una reacción de la polimerasa en tiempo real positivo o una secuenciación genética positiva. Como consecuencia lógica, ese sería un caso confirmado. La gravedad ahora no la voy a abordar en detalle, solamente me limitaré a decirles que lo que se plantea como un parámetro de organización y de clasificación es que se basen en las recomendaciones de Calvo et al, que en la Asociación Española de Pediatría han planteado criterios de gravedad en relación a este cuadro. Y de este modo podríamos clasificar a los niños en diferentes grados de magnitud, de complejidad. Recordando una vez más que la mayor parte de estos niños son asintomáticos o tienen un simple cuadro viral. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas en los niños más frecuentes son cuadros asintomáticos. Un otro porcentaje a continuación serán los cuadros gripales. Menos probable tendremos infecciones respiratorias bajas. De estas infecciones respiratorias bajas, las más frecuentes serán las neumonías atípicas, que ya hemos aprendido a reconocerlas estudiando otros virus y otros microorganismos atípicos. Las neumonías complicadas son cada vez más infrecuentes. Un porcentaje significativo de estos niños tendrán sintomatología digestiva, diarrea, vómitos. Otro grupo puede tener alteraciones neurológicas, irritabilidad, cefaleas, extremadamente infrecuentes convulsiones, o pueden tener sintomatología cutánea, que es esto lo que voy a mostrarles un poquito en imágenes, y menos probable todavía un síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Cuando hablamos de la sintomatología cutánea en los niños con COVID, hay que hacer una diferenciación del empleo del equipo de protección personal y que produce manifestaciones cutáneas, porque ha generado un aumento en el daño de la barrera cutánea y por lo tanto la aparición de diversas dermatosis. Las dermatitis de contacto irritativa, por ejemplo esta, de utilizar guantes por temor a contagiarnos, muchas personas de la población han desarrollado una dermatitis de contacto a los guantes, o se han exacerbado las reacciones acneiformes por el uso del barbijo, o se han agravado dermatosis previas a este punto que parece un lupus, o en el caso de nosotros, el mascne, que son estas lesiones que se quedan en nuestro rostro después de haber usado el equipo de protección, donde todos hemos sentido la tentación de sacarnos una foto y ponerla en el TikTok. Pero no me refiero a estas manifestaciones cutáneas, que hay que reconocerlas.
pero hay que saber que estas manifestaciones cutáneas se deben a alteraciones en el daño de la barrera cutánea como consecuencia de los mecanismos que utilizamos para protegernos. Cuando hablamos de sintomatología cutánea propias del COVID-19, nos referimos a estas y que hay que aprender a reconocerlas. Fíjense ustedes cuáles se han descubierto, que son importantes. El compromiso cutáneo piloso, que se conoce como efluvio telógeno, que básicamente es la pérdida de pelo. Fíjense este efluvio telógeno en este niño, que hace un claro contraste con el resto del organismo, o este otro de esta niña. Esto sí se ha visto por manifestaciones dermatológicas propias del COVID. Otro que se ha visto es el compromiso cutáneo piloso, que se llama la onicomadesis. La onicomadesis o el efluvio telógeno ungueal, la onicomadesis es básicamente este que ustedes están viendo acá, donde las uñas empiezan a salir, generalmente del extremo distal hacia adelante. Entonces las uñas se van desprendiendo. Entonces tenemos onicomadesis y el efluvio telógeno como manifestaciones dermatológicas propias del COVID-19. Una cosa importante que se ha aprendido es que cuando hay un compromiso cutáneo significativo, que a veces corresponde a la primera expresión clínica de la enfermedad del SARS-CoV-2, cuando es muy importante, puede ser predictor de su evolución. Por ejemplo, si nos encontramos con una urticaria aguda, como esta que estamos viendo en esta foto, hay que pensar que hay que tener mucho cuidado con este COVID-19 producido por el SARS-CoV-2. O un exantema maculopapular ampliamente diseminado. O los exantemas que se parecen a la varicela, exantema varicela-like. O una erupción petequial que está ampliamente distribuida. O esta otra que es la perniosis-like, donde los vasos se comprometen en su capacidad de irrigar y provocan problemas de circulación, y se ven así. A veces se ven oscuras, como hipoxigenadas, especialmente en las personas de tez morena. En las personas de tez blanca se ve más roja, pero básicamente es esta. O el lívido reticularis, que es esto. Estas son las primeras formas de afección cutánea hasta el momento. Muy bien, yo he terminado la presentación y he compartido con ustedes lo que he aprendido y lo que he vivido. Les agradezco mucho por haberme prestado la atención. Espero que el audio no haya sido un problema de limitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por brindarnos su tiempo y sobre todo su experiencia y conocimiento a lo largo de estos años. Permítanme abrir el micrófono a nuestros participantes para que puedan hacer las preguntas de manera directa. El tiempo es de ustedes. Micrófono abierto. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor Suárez. Muy buena su exposición. Gracias por el detalle que ha tenido con la explicación de la fisiopatogenia de la enfermedad. Quería preguntarle con respecto a las manifestaciones dermatológicas que usted ha visto y en su experiencia notado en el Hospital del Niño. ¿Han visto pacientes con Kawasaki? Y en esos casos, ¿ha sido necesario ponerles inmunoglobulinas? Era mi pregunta. En mi servicio no, en mis pacientes no. Aparentemente hay algo de experiencia en estos casos en los niños que llegaron a terapia intensiva, de los cuales seguramente les hablará la doctora Calderón. Pero en mi servicio no he visto manifestaciones dermatológicas de esa magnitud.
Gracias, doctor. Con mucho gusto. Tomo la palabra, soy la doctora Calderón. Primero felicitarle al doctor Eduardo Suárez como un gran maestro, como es él. Se ha tomado ese tiempito de explicar para todos ustedes esto de la fisiopatología del virus, que es un nuevo virus para todos nosotros. Felicitarle al doctor por su excelente explicación y solamente preguntarle si dentro de los niñitos que usted ha manejado, que si en el hospital todos sabemos lo que ocurre, pero hay cosas, es cierto, que cada uno en su servicio ve. El doctor, como ya lo presentaron, ustedes saben, es especialista es nutriólogo, entonces él ha tenido niños con estos factores de desnutrición en bebitos y se han presentado con la prueba positiva de PCR y ha tenido que bajar estando en su sala a la sala de COVID que tenemos en el hospital. Doctor, ¿cuáles fueron, para recordar para todo el público que está asistiendo a estas conferencias, cuáles eran los signos o síntomas por lo que, digamos, les ha motivado a ustedes en la sala a pedir la prueba? Que de inicio pedíamos, bueno, se lleva la tallita a continuación, creo, sobre qué pruebas hay que pedirles. Nosotros hemos zapateado con muchos problemas al inicio, pero ¿qué es lo que le llamaba la atención a usted clínicamente en estos niños para solicitar las pruebas y que después nos sorprendíamos en que eran positivos? Gracias, doctora, por todas sus palabras. Muy, muy honrado. Básicamente la fiebre sin foco, que para nosotros es un principal señalizador de que tenemos que investigar qué está ocurriendo. Este creo que ha sido básicamente el principal problema. En otros niños, la presencia de un cuadro gripal o niños que tenían problemas respiratorios que transitoriamente, estando con una evolución favorable, la sintomatología respiratoria se había agravado. Entonces, se descompensaba, lo estudiamos, pero respondiendo concretamente a su pregunta, diríamos fundamentalmente la fiebre sin foco, en otros casos un cuadro gripal o una exacerbación de la sintomatología respiratoria en algunos de estos niños. Gracias, doctor, muy amable. Con mucho gusto. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? La escuchamos. En primer lugar, felicitarle al doctor Eduardo Suárez por esa excelentísima presentación, donde nos ha mostrado la forma como este virus del coronavirus ha logrado infectarnos y de qué manera empezamos a tener todo aquello. Fue muy claro, todas las manifestaciones, excelente su participación, doctor. Realmente, más para felicitarle porque se entendió perfectamente, estamos muy, muy conmovidos con todo lo que nos está pasando hoy en día. Y esperemos que vayamos superando una vez al conocer y al comprender este tipo de enfermedad que realmente también está afectando a todos nuestros niños, a toda la edad pediátrica. Gracias. Solo quisiera hacerles un comentario final. Es el siguiente. No se olviden que los niños que yo manejo, si bien son niños desnutridos, están con un soporte nutricional.
Entonces están recibiendo vitaminas para mejorar su sistema inmunológico. Están recibiendo zinc. Y desde que entró el coronavirus también hemos visto la forma de asegurarnos de que en su tratamiento esté también la vitamina D. Por lo tanto, habría que considerar que yo estoy viendo a estos niños, y esta es la realidad que he presentado, en función a este aspecto que se debería considerar. Algo distinto podría ocurrir en niños desnutridos, sin tratamiento e infectados con COVID. A estos niños que estaban en recuperación, a estos niños que estaban en rehabilitación, a estos niños que en la mayor parte de ellos habían controlado el cuadro agudo o el cuadro desestabilizador. Porque no se olviden ustedes que todos los hospitales con la pandemia hemos limitado la internación a los niños solamente a los casos graves. Por lo tanto, el número de niños que ingresaban también había disminuido. Así que tomen en cuenta la información que les presento dentro de estas limitaciones. Estimado doctor Eduardo Suárez, agradecemos. Podernos guiar, ayudarnos un poquito en la parte de lo que es la interpretación. Doctora Taita, cuando guste. Enseguida ponemos... Excelente, doctora. Tenemos pantalla completa. Cuando guste. Ok. Entonces vamos a hablar brevemente de lo que es el diagnóstico laboratorial. Bueno, muy brevemente vamos a hablar sobre lo que es el coronavirus. Creo que el doctor nos ha hablado bastante claro sobre este tema. Entonces no vamos a redundar mucho sobre lo que es el coronavirus en sí, solamente decir que la enfermedad fue denominada COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud y es producida por el virus SARS-CoV-2, que da síndrome respiratorio agudo severo. En cuanto a la estructura del virus, que es una parte que sí nos interesa, vamos a poder decir que los coronavirus son una familia de virus que constan de una envoltura proteica esférica con un tamaño que varía entre 80 y 120 nanómetros. Su información genética está codificada en una cadena simple de ARN, como podemos ver aquí al centro, y con una apariencia de corona bajo un microscopio electrónico, y fue debido a eso que también se lo denominó coronavirus. La cubierta viral incluye 3 proteínas, la proteína E, la proteína M y la proteína S. La infección es iniciada por la unión de la proteína S con sus diversas proteínas específicas en la superficie de la célula. Ahora vamos a hablar más de la parte de laboratorio y los métodos de diagnóstico que tenemos. Tenemos las pruebas que detectan directamente al virus, que es la prueba PCR en tiempo real, y ahora que han ingresado a nuestro país tenemos la prueba rápida de antígeno que también va a detectar el virus. Y entre las pruebas que detectan anticuerpos tenemos las pruebas cualitativas, tenemos las pruebas rápidas y tenemos las pruebas cuantitativas que pueden variar de acuerdo a la metodología que utilizamos, puede ser el ELISA o el CLIA. En cuanto a las pruebas que se detectan el virus, vamos a tener la prueba PCR en tiempo real, que también es conocida como la prueba molecular. Esta técnica es el método universal para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Detecta el material genético del virus,
usando una técnica de laboratorio que se llama la reacción en cadena de la polimerasa. Otra prueba que ahora se está usando y que nos ayuda bastante es la prueba rápida de antígeno y se basa en la detección de las proteínas virales del SARS-CoV-2 en la muestra como la proteína N y las unidades S1 y S2 de la proteína N-espiga. El cuidado que se tiene que tener en la toma de muestra para este tipo de pruebas hay que tener bastante cuidado, ya que se debe tener todos los cuidados para no contagiarnos con este virus, ya que al realizar la toma de un hisopado nasofaringeo se debe realizar de un personal capacitado, cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, que son los EPPs completos, que son las batas, las gafas, el barbijo N95, los lentes y todo lo demás para no poder contagiarse al realizar la toma de muestra. También se debe tener bastante cuidado en lo que es la conservación de la toma de muestra y en lo que es en sí la toma de muestra, ya que si el personal que toma la muestra no es un personal capacitado, pues vamos a tener el problema de tener falsos negativos al realizar la PCR, siendo esta la única prueba que tiene 100% de sensibilidad y especificidad. En cuanto a las pruebas que detectan anticuerpos, estas son conocidas como pruebas serológicas. Detectan la presencia de anticuerpos IgM e IgG frente al SARS-CoV-2 en una muestra de sangre, suero o plasma. La ventaja de estas es que son sencillas y son fáciles de realizar, además de que detectan en un solo paso los anticuerpos contra el virus. Entre las pruebas cualitativas tenemos las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas serológicas son exámenes inmunocromatográficos, los cuales nos indican la presencia o ausencia de los anticuerpos. Estos vienen en unos tacos como para hacer un HCG, el cual se coloca ya sea la sangre o el suero, y vienen con un control y van a marcar tanto los anticuerpos IgM o IgG. Entre las pruebas cuantitativas, estas nos dan resultados con valores numéricos, miden la cantidad de los anticuerpos IgM e IgG. El beneficio de estos resultados es que permite ver la evolución de la enfermedad, ayudando a evaluar la respuesta inmunitaria y si los niveles son lo suficientemente altos para la donación del plasma convaleciente. Dentro de nuestro medio existen dos métodos para realizar la cuantificación de anticuerpos, y son el ELISA y el CLIA o quimioluminiscencia. Para explicar un poquito la parte de lo que es la toma de muestra y la parte del proceso de las diferentes pruebas, tenemos este cuadro en el cual nos indica la incubación, el tiempo en el que el virus, en que la infección va a estar presente en el organismo. Por eso, como vemos en las líneas celestes, vamos a poder ver que el PCR nos va a poder detectar al virus desde el momento en que hemos tenido en contacto, bueno, no tan en el momento especial, generalmente después de las 48 horas, hasta los 21 días y en algunos casos hasta los 60 días el PCR nos sale positivo. Y se ha visto que la prueba rápida de antígeno nos va a dar valores, nos va a dar unos resultados bastante reales a partir de las 48 horas de haber estado en contacto o en su caso de presentar cierta sintomatología hasta los 5 días después de presentar los síntomas. Y esta prueba de antígeno es tan valedera como un PCR, ya que su sensibilidad está entre un 80 o 90% de sensibilidad, y al poder determinar las proteínas, todo paciente que nos salga una prueba de antígeno positiva, vamos a considerarlo como paciente positivo. A partir del 7º día, como podemos ver, aparece la IgM. Eso también va a depender de la respuesta inmunológica de cada persona. Hay personas que a partir del sexto día, de quinto a sexto día, ya empiezan a presentar los anticuerpos IgM.
y pueden durar, como indica aquí en el cuadro, hasta los 21 días o en algunos casos duran un poco más. Y a partir del día 14 se empieza a elevar la IgG, la que nos va a dar la inmunidad dependiendo de cada sistema inmune, ya sea a corto o largo plazo, y esta empieza a aparecer a partir del día 14 hasta, pues se ha demostrado que puede estar hasta 6 meses a 1 año en nuestro organismo. Un poquitito lo que es la interpretación de los resultados, pues tenemos que, si es un PCR negativo, una IgM negativa y un IgG negativo, pues se va a considerar ausencia de la enfermedad. Un PCR positivo con los 2 anticuerpos negativos es inicio de la enfermedad. Un PCR positivo con una IgM positiva, pues es la fase aguda de la enfermedad, que el paciente debe ser sí o sí aislado desde el momento en que el PCR no sale positivo. Un PCR positivo y los dos anticuerpos, tanto IgG como IgM positivos, la enfermedad es aguda, pero ya está empezando a entrar en resolución porque ya está presentando el IgG, que es el anticuerpo que nos va a ayudar a la defensa. Un PCR positivo, un IgM negativo y un IgG positivo se puede considerar fase final de la enfermedad, como les he indicado. En algunos pacientes PCR se encuentra positivo hasta después de los 30 días de la enfermedad. Un PCR negativo, un IgM positivo y una IgG negativo se podría considerar que es un estadio temprano de la enfermedad, teniendo como falso positivo un negativo para PCR. Esto se podría deber a que la muestra no ha sido tomada como corresponde o en su caso que no ha sido conservada como debería ser. Un PCR negativo, una IgM negativo y una IgG positivo significa que es una enfermedad pasada, el paciente ha enfermado. Y una PCR negativo, IgM positivo, ya hemos indicado anteriormente que es una enfermedad en resolución. Bueno, gracias. Eso sería todo lo que corresponde a la parte de lo que es el diagnóstico en sí de lo que es el COVID-19. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Nos permitimos abrir nuevamente el micrófono para poder recepcionar todas las preguntas que deseen nuestros participantes. Bueno, hola Tayita, ¿cómo estás? Soy la doctora Calderón. Nuevamente yo me atrevo a preguntar a mis colegas. ¿Cómo estás, Tayita? Buenas noches, doctora. Excelente presentación, resumida. Yo quisiera que pregunten, porque realmente el diagnóstico, vos sabes, trabajamos todos los días en esto de esta enfermedad nueva para todo el mundo y seguimos teniendo preguntas referente al diagnóstico. Para nosotros no nos ha sido nada fácil, ¿no es cierto?, utilizar estos métodos, tanto de la PCR, el antígeno nasal, que recién estamos, no creo que hace un mes, ¿no, Tayita? O 2 meses estamos con el antígeno. Exactamente, mes, doctor. ¿Viste? Y bueno, me gustaría que hagan preguntas, por más simples que crean que sea, porque no es nada fácil. Solamente volverle a preguntar a Tayita en esto de que quisiera que recalques cuando muchos pacientes la PCR se realiza por signos, sintomatología o sospecha que tengan el niño, especialmente el niño, ¿no?, que este es el tema de niños, sale positiva, sin IgG y sin IgM, en algunos casos de inicio. Bueno, ahí decimos está iniciando la enfermedad, pero tenemos casos en que ya tiene el niño, digamos, ha pasado mucho tiempo la infección porque ya tiene IgG y nos sigue dando PCR positiva. Tú dijiste que hasta 30 días. Entonces, ¿cómo consideran a este paciente para el aislamiento? ¿Debe seguir aislado? ¿Debemos considerar que ya ha pasado el periodo crítico de contagio, que en realidad se llama transmisión, pero
para entendernos, para que entiendan mejor. ¿Cómo hacemos con ese paciente? Bueno, doctora, con ese tipo de pacientes, al presentar la IgG, es un paciente que ya ha pasado más de los 14 días de la infección. Entonces, en ese tipo de pacientes ya no necesitan estar en aislamiento porque ya tenían una IgG y que ya no está el antígeno en forma, ya no se está replicando para seguir haciendo el contagio. Como les he dicho, ha habido casos en los que se ha visto que hasta 60 días después de haber entrado en resolución el paciente ha presentado PCR positivo. Entonces, nos tendríamos que tal vez basar en las pruebas cuantificadas de lo que son los anticuerpos y ver qué cantidad de anticuerpo tiene, porque hay pacientes que en la prueba rápida se ve, por experiencia, especialmente en los niños, que es un dolor de cabeza especialmente para lo que es el laboratorio, se ve que presentan una prueba rápida, o sea, muy débil reactivo, tanto en la IgG y en la IgM, que informamos como hemos observado. Pero al hacer la cuantificación de los anticuerpos resulta que tiene una IgM de 0,8, que llega a ser negativo, y tiene una IgG de 5, de 3, que ya es un paciente que ya está en resolución. Entonces, un paciente que ya tiene una IgG, ya ha pasado los 14 días, según últimos estudios han indicado que después de los 14 días ya no tienen la misma potencialidad de contagio como lo tienen los primeros 10 a 12 días, ya sea en niños o en adultos. Gracias, Taita, gracias. Yo también tengo una duda de pruebas. Perdón, doctora, No se te escuchó nada. No se ha escuchado nada en su pregunta, doctora. Buenas noches. Lo que quería saber es que si pueden existir pruebas que salgan falsos positivos, tanto en la prueba rápida de antígenos como en la prueba de anticuerpos, como en la prueba serológica, en la prueba rápida. Sí, doctora, sí pueden salir falsos positivos, especialmente en las pruebas rápidas de antígeno. Van a salir falsos positivos dependiendo cómo se ha realizado la muestra, ya que hay que tomar un hisopado nasofaríngeo y dependiendo de la capacitación que tenga el personal, vamos a tener falsos negativos, además de que es una prueba que tiene entre un 85 a 90, de un 85 máximo 90% de sensibilidad. Lo que no va a suceder con un PCR, ¿no? Un PCR tiene hasta un 100% de sensibilidad y especificidad. Y en cuanto a los falsos positivos, en las pruebas rápidas, sí se ha visto que existen falsos positivos, dependiendo mucho de la marca, porque han llegado al mercado de todo tipo de marcas. Por eso todos los laboratorios en los que uno manda a hacer, siempre se recomienda al laboratorio que la debe validar la prueba antes de poder mandar el resultado. Entonces, si tiene alguna duda en cuanto a lo que es una prueba rápida, pues sería bueno tal vez hacer una cuantificación de anticuerpos, ya que en la cuantificación de anticuerpos la sensibilidad y especificidad aumentan hasta un 98-97% de encontrar los anticuerpos específicos para lo que es el coronavirus. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Otra consulta, doctora Taita. Sí, buenas noches. En los recién nacidos, en los neonatos específicamente, ¿qué prueba indicaría usted solicitarle para tener mayor sensibilidad y a qué edad de vida? Porque tenemos muchas veces niños que nacen de mamás positivas y el problema y la discusión en el hospital es a qué edad les tomamos la prueba y cuál es la más indicada.
Bueno, nosotros en el hospital a todo recién nacido de madre positiva le estamos tomando el PCR y se lo toma a las 24, 48 horas que ha nacido el bebé. Porque si hacemos la prueba de anticuerpos, pues vamos a detectar los anticuerpos de la mamá, entonces no nos va a servir de mucho hacer la cuantificación de anticuerpos, porque va a seguir, nos va a dar un IgG positivo y en algunos casos IgM positivos, pero no van a ser anticuerpos del bebé, porque sabemos que los bebés recién empiezan a formar anticuerpos propios a partir del sexto mes. Entonces no nos va a dar un resultado fidedigno si le hacemos la cuantificación o una prueba rápida en búsqueda de anticuerpos. Podríamos hacerle el antígeno nasal, que sí nos va a dar un resultado positivo y es tan valedero como un resultado de PCR en tiempo real. Muy bien, doctora, gracias. Entonces, a las 48 horas debidas. ¿Y esto es la misma técnica para la toma de muestra en los bebés? Sí, es exactamente la misma. Con la diferencia que para los recién nacidos vienen unos hisopos que son bastante delgaditos que no les va a dañar absolutamente nada. Muy bien, gracias, doctora. De nada, doctora. Buenas noches, doctora. Le habla la doctora Linet José. Quería hacerle una consulta. Mire, yo he tenido un paciente, un caso de un recién nacido, una madre que tenía una prueba rápida IgG positiva, no, una prueba de IgG positiva, o sea, antigua, a la cual hemos sometido a cesárea normal, considerando que era un problema pasado, ¿no? Pero de todas maneras, siendo que la madre tenía síntomas, se le ha hecho una PCR. La cosa es que la PCR a las 24 horas nos sale que es positiva. Ya. En ese caso yo le hubiera aconsejado que le haga una cuantificación de anticuerpos para ver realmente, como le digo, la sensibilidad que tienen las pruebas rápidas es bien variable. Va desde el 86% de sensibilidad y especificidad hasta un 95%. En cambio, la cuantificación de una prueba al bebé, porque yo sabía que las IgM siendo pentámeros no atraviesan la barrera placentaria. Lo que yo hubiera tenido que detectar hubiera sido la IgG de la madre. Pero esta IgM por ELISA, o sea que no es prueba rápida, es ELISA cuantitativo, implica que el niño ha sido inútero, ¿no es verdad? Sí. O sea, es una infección intrauterina. ¿Está bien? Ya, pues en esos casos de infección intrauterina, usted no está a cargo del manejo, pero ¿se están internando los pacientes en neonato de la maternidad? No hemos tenido casos positivos de neonatos, doctora, hasta el momento en la maternidad. Ya, pero en el caso mío, es un caso positivo, ¿no? Tal cual. Sí. Tendríamos que haberle hecho pero tendríamos que hacerle al bebé el PCR. Es la única prueba confirmatoria 100% real que me va a decir si realmente ese recién nacido tendría el coronavirus. Pues hemos hecho PCR, ahora que estoy recordando, y la PCR es negativa. Pero ¿cómo me explico esa IgM, IgG? O sea, que se ha tenido en útero, pero que ya ha pasado y que su madre se ha vuelto a reinfectar. Que la madre se ha podido reinfectar. Sí. Tendría que ser la única respuesta, porque los anticuerpos, a pesar de ser IgM, todavía siguen siendo de la mamá. Ya. Bueno. El detalle era haberle hecho tal vez la cuantificación a la mamá para ver si no tenía una reinfección o era un paciente que, hemos tenido pacientes que han tenido IgM prolongados hasta los 30, 35 días pasada la infección, ya sin ninguna sintomatología, ya volviendo a su vida normal. Hemos tenido pacientes que han tenido IgM bastante prolongadas hasta 30 días. Entonces, y lo que hemos hecho es simplemente hacer el control con cuantificación de anticuerpos. Hasta el momento que han empezado a bajar y su IgG tampoco ha sido, digamos, muy alta como para decir, es una paciente que ha enfermado gravemente y por esa razón tiene su IgM tan prolongado. Pero que ha habido pacientes
como usted me está indicando, sí hemos tenido pacientes con IgM prolongados, pero que ya su enfermedad estaba totalmente resuelta. Ok, gracias, doctor. De nada, doctora. Doctora Taita, muy buenas noches. Soy la doctora Elizabeth Rivero. Acabo de atender una cesárea donde la mamá ha sido positiva más o menos hace unos 15 días. IgM positiva, ahora ya está negativa, pero la IgG está positiva. De todas maneras, con todo el cuidado de bioseguridad atendiendo al bebé. ¿Me recomienda que se le haga nomás la prueba de PCR al niño? Sí, doctora, para poder estar, digamos, tranquilos y seguros, porque hemos tenido en la maternidad muchas mamás con IgM positivos, IgGs negativos, IgG positivos, o sea, pacientes que estaban en la etapa aguda de la enfermedad. Y de ellos no hemos tenido ni un solo niño hasta el momento que nos ha salido una PCR positiva y que podamos decir que el recién nacido es un paciente que presenta la enfermedad. Pero sí, por resguardo, los médicos solicitan, los neonatólogos están solicitando el PCR al recién nacido, o en su caso ahora que ya muchos centros de salud de primeros, segundos y terceros y los de terceros niveles están con las pruebas de antígeno. Casi todas las tienen las pruebas de antígeno. Muy Entonces, bien. ¿Es preferible tomarle 24 o 48 horas la prueba? ¿O dentro de ese Yo término? preferiría dentro de las 48 horas, digamos, para ver exactamente un poquito, dar al recién nacido que sean sus propios, los propios antígenos del virus en caso de que se hubiera sido un contagio intrauterino. ¿Y qué laboratorio particular me puede recomendar que ella tenga experiencia en esto? Porque con recién nacidos es mucho más cuidado. Ese es el detalle, no le puedo recomendar ninguno, doctora, porque conozco los laboratorios, son muchos laboratorios de experiencia. Tal vez el Albina Patiño, que trabaja con niños, tiene experiencia en la toma de muestra de niños, porque el Albina Patiño está haciendo venta de servicios para pacientes externos. Entonces podría ser una buena opción, ya que ellos trabajan con niños, tienen experiencia en atender neonatos y niños y le van a poder ayudar, el personal va a ser totalmente capacitado. Posiblemente los demás también tengan la misma capacidad de hacer la toma, pero la experiencia de ellos no la puedo, digamos, decir que tan buena. Excelente, muy gentil. Muchas gracias. De nada, pues. Doctora Taita Ugarte, queremos agradecerle por su excelente exposición y brindarnos su tiempo y su experiencia profesional en la transmisión de nuestra jornada. Al parecer ya no tenemos preguntas en el chat. Sus colegas han realizado las preguntas correspondientes. Nos vamos a permitir cederle un espacio para que pueda despedirse de su presentación. Bueno, agradecer a todos por tomarse un poco de su tiempo para poder escucharme. Espero que lo poco que les he brindado en cuanto a lo que es el diagnóstico y mi experiencia les haya servido para poder disipar algunas dudas, y bueno, pues estamos prestos nosotros para siempre poder colaborar en lo que sea necesario. Muchas gracias. Mil gracias, doctora. Hemos tenido docentes de lujo en esta jornada y vamos a cerrar mañana con otras dos docentes que realmente nos van a dar luces y aportes de su larga experiencia profesional. Muy agradecidos nosotros por su participación, de nuestros invitados especiales y también de todos y cada uno de ustedes por participar. Esperemos que mañana volvamos a reunirnos a la hora exacta para
concluir nuestra jornada programada. Recordarles que los materiales y el video que se ha grabado va a estar a disposición